Estamos grabando entonces y le damos la bienvenida a continuación para dar inicio al seminario. Quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Carol Betis, trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología, actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica. Le damos paso entonces a Carol para que inicie con su presentación. Gracias, Trini. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Bacán, gracias. Perfecto. Oye, como siempre, lo primero, darle las gracias a las una, dos, tres, cuatro humanas que veo ahí con sus cámaras prendidas. Muchas gracias, me acompañan en esta ardua tarea de hablar con pantallas negras, como decimos ya como estábamos acostumbrados. Lo segundo, saludar a mis coterráneas, coterráneos, que veo que dicen que por ahí son de Arica, así que un abrazo gigante. No alcancé a leer todo, algunas caritas y nombres se me hacen reconocidos, así que muchas gracias por acompañarme. Y el segundo o tercero aviso, como siempre, los invito a que nos mantengamos conectados. Así que si aún no me sigues en mi cuenta, te invito a que me sigas en Instagram. La están viendo ahora en pantalla, ¿cierto? Mediación, Peritaje Chile, cuenta donde hablo de mediación y de peritaje. Los cursos en los que participo, comparto material. Eh, ¿Qué más? Resuelvo dudas, consultas. A veces me suele pasar que ustedes quedan con algunas duditas y siempre leo sus mensajes y siempre trato de contestar y ayudar. Y como siempre digo, la primera consulta es gratis, después tiene precio. Así que dicho esto, como bien decía Trini, y ustedes lo saben, bienvenidos, ¿cierto?, a este seminario. Hacer el contexto que un seminario es una instancia súper cortita, ¿cierto?, donde estamos alrededor de una hora juntos. Es una forma de introducir, ¿cierto?, el curso, como decía Trini también, que voy a estar dando en marzo acerca de este mismo tema, ¿ya? Así que hoy día vamos a hablar en específico de los 8 factores de este modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad y finalmente cómo podría aplicarlo yo operacionalmente, ¿cierto?, cuando realizo estos diagnósticos. Así que, dicho esto, lo primero que tengo que decir es que en este seminario y en su posterior curso no voy a abordar ni enseñar el instrumento que se llama IGI, ya para los que a lo mejor hay colegas acá que son de gendarmería o que saben, que asocian inmediatamente la sigla del RNR al IGI. En este curso no se va a enseñar esto, sí lo voy a ver, lo voy a pasar, ¿cierto? Es inherente hablar de ello, pero no se puede utilizar el IGI porque el IGI es un instrumento, como ustedes bien lo pueden leer acá abajito, que está traducido y adaptado en Chile por el Ministerio de Justicia y es de uso exclusivo de los profesionales de gendarmería. Así que si no somos gendarmería, no podemos trabajar el IGI propiamente tal. Lo que sí podemos hablar es del modelo, ¿ya? Y por eso nace esta instancia educativa de conocer qué es lo que es el modelo, ¿ya? Así que, ¿cómo yo conozco esto, la verdad? Ahí un poco nuestra anfitriona hablaba de mi currículum, pero yo aprendo de esto cuando me desempeñé en gendarmería durante 5 años como delegada de libertad vigilada, ¿ya? Y a través de la ley 18.216 y actualmente la 20.603, uno para ser delegado de libertad vigilada tenía que rendir una aprobación, una acreditación teórica a través del Ministerio de Justicia para que precisamente uno pudiese tener esta calidad de acreditación, ¿cierto?, para operar en la ley y acreditarse y entender el modelo y utilizar finalmente este instrumento, ¿ya? Así que yo me quedé enamorada de todo esto, después hice mi diplomado de criminología y hoy día lo sigo manteniendo en los peritajes que desarrollo en mi trabajo a través del modelo propiamente tal, y me compré el instrumento anglosajón, ¿cierto?, para poder seguir utilizando, hablar del nivel de riesgo, porque no puedo seguir utilizando el IGI, ¿ya? Entonces, yo siempre cuando hablo de esto, introduzco el tema con esta imagen. Y muy rápidamente, si alguien me quiere ayudar por el chat o a micrófono abierto, ¿qué es lo que ustedes logran ver hoy día en estas dos imágenes?
un medicamento ya. Síntoma, ayuda. Aspirina, una rápida solución. Alivio, parches, ya. Automedicación, perfecto. La palabra que más me gusta, evidentemente, es la de aspirina, ¿cierto? Porque solo con el hecho de ver esta tirita verde y al otro lado ver el tema del Bayer, al tiro algunos se nos activa y decimos, esto es una aspirina sin la necesidad de que en ningún lado o por ahí camuflado lo diga aspirina, ¿ya? Entonces, lo que me gustaría que hoy día se llevaran de este modelo es que la aspirina es como el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. ¿Ya? Yo cuando me tomo una aspirina, me la tomo porque me duele la cabeza. Si me tomo la especial, ¿cierto? Que hay una aspirina que es cardioaspirina, ¿cierto? Me la tomo confiada que me va a ayudar para el tema de la cardiopatía. Hay personas que se la toman para el resfrío, para los dolores musculares y un sinfín de cosas, ¿ya? Y yo me la tomo casi persinándome, ¿cierto? Que me va a hacer bien porque la empresa me dice que es para esto. ¿Ya? Entonces, en esta misma lógica, el modelo opera casi de esta misma, en esta misma lógica, ¿ya? Que el modelo sirve porque en otros países ha sido efectivo. ¿Qué dice entonces la aspirina en relación a este producto? Dicen que tienen una herencia confiable, han sido líderes en el alivio del dolor durante más de un siglo, ayudan a la gente a más de 100 países a sentirse mejor a través de cada etapa de su vida. Hay también una aspirina chiquitita, ¿se acuerdan? Una infantil. Eh, Dolores de cabeza, síntomas del resfrío, la gripe, y aspirina siempre está ahí para mejorar tu salud. O sea, al parecer un producto súper bueno, ¿cierto? Pero en ningún momento me dicen qué tan bueno es, ¿cierto? Así como que de 10 personas que se la toman, a 9 le resulta, ¿ya? Una persona solamente que no se la tomó le fue mal con la aspirina. Así que cuando nos tomamos la aspirina finalmente, nosotros estamos confiando de que todo esto es cierto y que nos va a ir bien con este medicamento. Entonces, este modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad es un modelo anglosajón, ¿cierto? Canadiense, que intenta reducir la reincidencia, ¿ya? Y el modelo, como ves, anglosajón, tiene sus siglas en inglés, ¿cierto? Que es el riesgo, el risk, el need, la necesidad, y la responsibility, que es, como dice ahí abajito, cómo se puede trabajar, operar. Así que acá vengo con mi segundo disclaimer casi, eh, diciendo que como el tercer principio, la tercera R, no tiene una traducción propiamente tal a nuestro castellano, a nuestro español. Si buscamos la palabra responsabilidad, no existe en nuestro lenguaje. Sin embargo, la podemos encontrar como responsivo, ¿cierto? Y vamos a entender que lo responsivo es lo que tiene relación a la capacidad de respuesta. Entonces, de ahí viene esta acomodación a la palabra anglosajona y lo llamamos responsividad, ¿ya? Así que partimos hablando primero de una época donde la fotito que ustedes pueden ver al lado de Robert Martinson, un criminólogo, dice que nada funciona y se hace la pregunta entonces de qué es lo que funciona, en esta misma lógica de la aspirina, ¿ya? Así que Martinson, cuando empieza a hacer sus publicaciones y su estudio, empezó a haber una tendencia, un boom en Estados Unidos sobre todo, y empezó a aumentar el encarcelamiento como una respuesta a la delincuencia en la década del 70 y del 80, entendiendo que todo lo que se hacía estaba mal, nada resultaba, ¿ya? Entonces las intervenciones no eran eficaces, no eran efectivas, había más delincuencia, había más robo, había más gente en la cárcel, entonces la justicia se puso un poco más aprensiva y empezó a meter a todos a las cárceles. En Estados Unidos entonces se empezó a desarrollar esto que nosotros conocemos aquí como las cárceles de máxima seguridad, ya la Super Max Prison. Y esto terminó finalmente con alrededor de 2.300.000 personas privadas de libertad por allá, por el norte de América. En Chile, como para hacer este paralelo, la tasa de población penitenciaria que está recluida es aproximadamente de 250 personas cada 100.000 habitantes. Y esta cifra llegó a 313 en el año 2010, o sea, hubo un aumento casi de más de 100 personas en este periodo, ¿cierto? Siendo uno de los países, Chile, en América Latina, con la tasa más alta en relación a la población
no privada de libertad, ¿cierto?, versus los recluidos. Esta tendencia entonces comienza a revertirse con los documentos de programas exitosos y la creación de este modelo RNR, ¿ya? Cuando Martinson se da cuenta qué es lo que sí funciona, ¿ya? Cuando empieza a resolver esta pregunta de, ok, si nada funciona, ¿qué es lo que funciona? Así es como escribe un libro que se llama La eficacia del tratamiento correccional, una encuesta de estudio de evaluación al tratamiento. ¿Ya? Es una publicación de 1975 que la hizo en compañía de otros dos autores, Lipton y Wilkins, y esto fue lo que finalmente terminó revolucionando el mundo de la criminología. ¿Ya? En las propias palabras de Martinson, que se ven ahí por el lado izquierdo en inglés, él finalmente dice que muy pocas y casos muy excepcionales de programas de rehabilitación han informado, ¿cierto?, que nada tiene resultado apreciable y que el efecto finalmente que existe en las personas es la reincidencia, ¿ya? Y las estrategias que se están desarrollando actualmente en ese periodo, en la década del 70, no superan e incluso no tienen una apreciación de reducción poderosa sobre la tendencia de la delincuencia, por lo tanto el comportamiento criminal se sigue manteniendo, ¿ya? Así que así es como Martinson con sus estudios revolucionarios, ¿cierto? Porque es súper eh, irreverente decir que todo el sistema carcelario está mal y que, todo no, que nada funciona. Eh, Empezaron a teorizar desde esa lógica diferentes criminólogos, diferentes autores, sociólogos, para finalmente llegar a este modelo con estas tres siglas, ¿cierto? Riesgo, necesidad y responsividad, que a la medida del tiempo que ha avanzado se le han incluido otros autores, pero originalmente Andrews y Bonta fueron los que tuvieron crearon este modelo, ¿ya? Así que este modelo está conformado por una serie de principios, por tres principios fundamentales, ¿cierto? Que son sus tres siglas, que se caracterizan finalmente por realizar una intervención que sea efectiva para reducir la reincidencia, porque se dieron cuenta que era lo que sí resultaba. El modelo está basado, de acuerdo a los autores, ¿cierto?, a un modelo basado en la evidencia, o sea, comprobado, efectivo, una situación que es empírica. Sin embargo, también se han desarrollado teorías respecto a las condiciones que inciden en la actividad antisocial de las personas. ¿Ya? Es un modelo que no solo se sustenta por sí solo a través del RNR, sino que también subyacen otras teorías que hacen que le den esta potencia finalmente al modelo para que sea en el nivel de eficacia que dicen los autores que tiene. El modelo se empieza a instalar entonces en diferentes países, en los correccionales principalmente anglosajones, ¿cierto? Y empieza a masificarse durante la década del 90 y se empieza a convertir en la piedra angular de todo el sistema de ejecución penal en los países como Canadá, que es el país de origen, Inglaterra, Estados Unidos y con posterioridad otros sistemas penitenciarios de lengua inglesa, ¿cierto? Porque con este tema de la idiosincrasia se alienan con esto, ¿cierto? Y adoptan este modelo y corrigen y transforman todo el sistema penitenciario en dichos países. Así que es Chile, nuevamente, con este mismo índice de tasa de personas, ¿se acuerdan? 250 y 313 personas en el año 2010 por cada 100.000 habitantes. Chile fue el primer país en Latinoamérica que empieza a desarrollar los esfuerzos para allá por el año, yo creo que ya 2000 incluso, cuando se empieza a teorizar, para que finalmente hoy día en Chile tengamos este modelo de intervención a través de la modificación de la 18.216, una ley que era bastante antigua, de la década de los 80, que se llevaba ejecutando por más de 30 años en nuestro país, para tener hoy día la 20.603, que es una ley bastante nueva que entra en vigencia el año 2015. Entonces, los autores acá nos indican que si las personas que realizan las intervenciones en criminología en los sistemas penales o con población condenada, en cualquiera de los contextos que esté la persona condenada, y la intervención empieza a adoptar los principios del modelo, o sea, se basa en el riesgo, atiende las necesidades,
y entiende la capacidad de respuesta de la persona, se van a empezar a comenzar a ver una reducción de la reincidencia, ¿ya? Cuando los tres principios empiezan a, o sea, cuando la intervención empieza a ser eficaz y adoptada al modelo, los autores nos indican que puede haber una diferencia entre un 17 y un 35%, ¿ya? O sea, una diferencia entre las personas que reciben la intervención a través del modelo y un 35% de porcentaje de eficacia cuando la intervención se realiza, aun cuando esto se entrega, esta prestación se entrega en la comunidad, ¿ya? O sea, va a haber un 17% de eficacia si la intervención es intramuro, como se dice en el sistema, o sea, en la propia cárcel, y esta cifra se duplica casi si la intervención se mantiene cuando la persona está conectada todavía a lo que hace en su realidad, es decir, lo que hoy día conocemos en nuestro país como las penas sustitutivas, ¿ya? O sea, la persona no cumple en cárcel, sino que lo cumple a través de una pena que sustituye la privación de la libertad. Así que acá los detractores del modelo empiezan a decir, ok, pero tener entre un 17 y un 35% de eficacia es bastante bajo, ¿cierto? Porque hasta ahora he vendido el modelo como maravilloso. Pero, ¿por qué esto no es más alto? ¿Por qué no hablar de un 40, de un 50% de tasa de efectividad o incluso hablar de un 100%, ¿cierto? Y acá los autores dicen que, bueno, tender a una reducción completa de la reincidencia, la verdad es que es más que poco realista, es una falacia. Es imposible que en ningún país exista delincuencia, ¿ya? Porque es parte casi de la conducta humana infringir la ley, entonces es imposible que todos se rehabiliten desde el útero. Es algo súper imposible. Entonces, para esto hacen varios estudios y acá precisamente es cuando entra el tema de la aspirina. Por ejemplo, si nos vamos acá al último reglón donde dice que hay intervenciones médicas, vemos que está la aspirina, ¿ya? Como una solución ante un evento cardíaco y dice que la tasa de éxito es solo del 0,3%, ¿ya? O sea, es bastante baja. Cuando yo me tomo una aspirina para prevenir las cardiopatías, ¿cierto? Lo que está finalmente haciendo ese medicamento es ayudarme en ese nivel porcentual. Cuando recibo una quimioterapia por un cáncer mamario, por ejemplo, la tasa de éxito es de un 11%. Y cuando recibo una cirugía de bypass para un evento cardíaco, o sea, este tema del, ¿cómo se llama? Lo que se pone en el corazón. Eh, me olvidé, se me fue la palabra. Un marcador, ¿cierto? Ese aparato entonces tiene un 15% de efectividad, marcapaso. Y acá, en el reglón de arriba, los autores nos dicen que, por ejemplo, si ante un evento, ante un delito de un robo en lugar habitado, y no se aplica el modelo, la eficacia de la intervención tiene un 16%. Ante un robo de automóviles, la eficacia es de un 12%. Sin embargo, si la intervención va a estar radicada con el modelo, la tasa de reincidencia, el aumento del éxito es del 29%. O sea, si yo miro solamente los números, la mayor tasa de éxito está en el 29%, ¿cierto? En el 0,29, y eso significa que el modelo es más efectivo que tomarse una aspirina, ¿ya? O sea que cuando nosotros empezamos a aprender esto y lo aplicamos, el efecto debería así ser a per se. Solo por el hecho de aplicar el modelo, de adherirnos, de entenderlo, la probabilidad de que baje esa reincidencia va a ser mucho más alta de la que yo me tomo la aspirina cuando me siento con dolor de cabeza, con resfrío o como acá los autores lo dicen, con una cardioaspirina, ¿cierto? Para producir el tema de la prevención en el tema cardíaco. Así que así de efectivo los autores tratan de decirnos que esto es, y esto lo hacen a través de una técnica muy especial que se llama metaanálisis de estudios, ¿cierto? O sea, después de haber hecho varios estudios y muchos autores, no solamente ellos reanalizan estos estudios y se pueden dar cuenta de cómo ha sido la trayectoria de estas personas que han cometido delito a través del tiempo, a través de varios estudios, para finalmente decir que el modelo es efectivo en esta tasa, ¿ya? A este nivel de efectividad. Entonces, volviendo al tema de Martinson,
con donde nada funcionaba, tenemos la década del 60 y del 80, ¿cierto? Donde existe esta necesidad de evaluar qué era lo que pasaba, qué es lo que era lo efectivo y qué es lo que era lo que nos resultaba, para que llegamos a esta lógica del nada funciona para disminuir, como decimos en Chile, la puerta giratoria, ¿cierto? Que vemos las cárceles llenas, para avanzar a la década del 80 y el 90 y más incluso adelante, para tomar conciencia de qué es lo que realmente funciona, ¿ya? Hacer un análisis sobre las intervenciones más eficaces, por lo que tiene que ver con la conducta delictual, para finalmente hablar de que lo que está relacionado con la efectividad tiene que ver con los principios del modelo riesgo-necesidad y responsabilidad. Entonces, en esta misma lógica de las décadas, tenemos un desarrollo histórico propiamente tal del modelo, que si bien en la primera línea no tiene aún que ver con el modelo propiamente tal, por allá por el año 50 hablamos de intervenciones, de instrumentos de primera generación, ¿ya? Y a eso es lo que conocemos hoy día con la técnica de evaluación de juicio clínico, ¿ya? ¿Qué es decir esto? Yo como profesional de cualquier disciplina, incluso de la medicina, a través de mi juicio profesional, de mi juicio clínico, de mi experiencia, puedo decir que porque la persona tiene alergia al polvo, ¿cierto? Reacciona al polvo, lo más probable es que tenga, ¿cierto? Una alergia a ese agente. Entonces, de acuerdo a la experiencia, es probable que eso ocurra y que no ocurra. Un 50 y 50. Ya, así como tal cual se condena a una persona, la probabilidad de que cumpla la condena o no es el 50 y 50. Ya, tal cual como tirar una moneda al aire, no sabemos si va a salir cara o sello. Así de impreciso es hacer una evaluación a través del juicio clínico, ¿ya? Y eso es lo que nosotros solemos hacer en el ámbito psicosocial, ¿ya? Decir por experiencia, por una especie de vinculación, de buena onda que tenemos con la persona que estamos entrevistando, por aura, por alineación de chakra, pónganle cualquier cosa que ustedes crean ahí, la persona es buena persona, ¿ya? Yo creo que no va a dejar de delinquir, yo creo que aprendió, yo creo que no lo va a hacer más, yo creo que por sus hijos va a recapacitar y no va a seguir haciendo esto. Y eso es altamente impreciso, porque puede existir la mitad de la probabilidad que vuelva a reincidir. Pasamos a la década del 80 y del 90, donde hablamos de un modelo de segunda generación, ya donde se empieza a incluir instrumentos actuariales, o sea, se empieza ya a considerar la ponderación estadística, la psicometría, los instrumentos, la matemática, ¿cierto? Pero el modelo solo habla de factores estáticos, ¿ya? Por lo cual era deficiente porque la intervención no solamente la tratamos con personas que son, eh, algo rígido, ¿cierto? Algo intangible, sino que son personas que son afectadas por factores multidimensionales, ¿cierto? Y hay cosas que son modificables, como si hay cosas que no son modificables. Entonces el modelo tenía esa deficiencia en esa segunda generación. Se pasa entonces en la década del 90 al 2000 a un modelo de tercera generación, donde se sigue evidentemente avanzando con los temas de los instrumentos actuariales, pero hoy día ya no se habla solo de factores estáticos, sino que también hay factores dinámicos. Y como bien lo puede decir, entenderse usar la palabra, si es dinámico, es algo que cambia, es algo que se mueve, es algo que está presente y que está ausente. Y ahí es donde empiezan a ser, ¿cierto?, los principales instrumentos para poder medir e intervenir en esto. Así es como pasamos entonces al año 2000 y hasta la fecha, donde hoy día hablamos de instrumentos de cuarta generación, tal cual no sé si a alguien le hace sentido como los medicamentos. ¿Alguna vez le han tocado que nos dan medicamentos que dicen que son de, me parece que tercera, ¿cierto? Tercera generación, que son medicamentos novedosos, nuevos, que son del laboratorio así como súper topísimos, que están innovando con nueva medicina. Entonces, en este orden, el alto, el techo, son instrumentos de cuarta generación, ¿ya? Entonces, acá pasamos a hablar, evidentemente, seguimos hablando de instrumentos actuariales, ¿cierto? Seguimos hablando de factores estáticos, dinámicos, porque va arrastrando todo lo que viene del desarrollo histórico previo, pero pasamos a una lógica de gestión del riesgo, ¿ya? Y ya no hablamos de peligrosidad, porque la peligrosidad es algo estático, ¿cierto? Y con esto me gustaría que se nos venga a la mente cuando vemos algún químico, por ejemplo, un ácido, un cloro,
eso es un agente peligroso, porque por sí solo es peligroso, ¿cierto? ¿Cierto? Necesito que alguien lo manipule para que ese riesgo se active, pero por sí solo es peligroso. Entonces las personas no somos peligrosas por sí solas, son los contextos los que nos hacen, y finalmente esta potencia de factores hacen que algunas conductas criminales se desplieguen. Así que empiezo a hablar de riesgo, y como el riesgo puede ser controlado, puede ser medido, y ahí nuestros compañeros prevencionistas son expertos en ello, empezamos a hablar también de cómo se protege. Ya en esa misma lógica de la ingeniería en prevención, así como existe el riesgo, también existe la prevención. Así que con este modelo de cuarta generación es posible predecir de manera confiable la conducta delictual a través de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia de cuarta generación. ¿Ya? O sea, cuando yo emito una opinión en relación a un modelo, a un instrumento de cuarta generación, yo no estoy diciendo, yo creo que el caballero va a dejar de delinquir porque ya entendió, ¿cierto? Ahora va a ser buena persona, sino que existe una base teórica debajo de eso que a nosotros nos hace entender por qué está pasando lo que está pasando o por qué finalmente es lo que comete el delito. ¿Ya? Y esa es la manera más óptima de acercarnos a la realidad de la carrera delictiva de las personas que cometen el delito. Entonces, los tres principios a los cuales nosotros debemos adherirnos para entrar en esta lógica desde la traducción anglosajona, vamos a entender el riesgo como la intervención proporcional al nivel del riesgo de reincidencia. O sea, mientras más alto es el nivel de riesgo de la persona, va a necesitar más compañía, más intervención, más prevención. En el principio de la necesidad, vamos a ver que la intervención se va a focalizar en lo que incide directamente en la conducta delictual. Y aquí es donde los autores plantean estos 8 factores, que van a ser los principales. Entonces, si nosotros atacamos la causa, podemos modificar la consecuencia. Y con el último principio vamos a tener que atender la responsividad, o sea, la capacidad de respuesta de la persona que yo estoy interviniendo, ¿ya? Y esto debe ser acorde a las particularidades de esta persona. ¿Y qué quiero decir con esto? Va a ser muy diferente hacer una intervención con una persona que vive en Arica, que es de ascendencia aymara, a una persona que vive en Concepción, que es de ascendencia mapuche. O sea, no puedo yo pretender enseñarle lo mismo a una persona que es aymara como a una persona que es mapuche. Asimismo, a una persona que nació en Santiago, así como una persona que viene de Colombia migrando, ¿cierto? Y hoy día está en nuestro país. Una persona que habla español chileno a una persona que habla, eh, ¿qué puede ser? Inglés, ¿cierto? Y no tiene ningún manejo del español. A una persona que no sabe leer y escribir, a una persona que nació en un contexto rural y toda su vida ha vivido en la ruralidad, a una persona que tenga alguna capacidad cognitiva, alguna persona que tenga algún trastorno mental, y así pueden haber diferentes factores que incidan finalmente en la capacidad de respuesta que tenga el sujeto. ¿Ya? Con eso me refiero a su capacidad de respuesta. Entonces, por aquí podemos ver cómo se materializa el principio de riesgo. El servicio que se entregue, el proceso de intervención que hoy día está en nuestro sistema penitenciario, tiene que ver, ¿cierto?, con este riesgo finalmente, este dictamen que entrega el instrumento, el IGIL, para saber cuál es el contacto que va a tener la persona con la intervención. Entonces, por el lado de la tablita podemos ver que si el riesgo es bajo y el tratamiento es bajo, el porcentaje de reincidencia, entre comillas, es bajo, un 15%. Sin embargo, si la misma persona tiene un riesgo bajo, pero yo le otorgo un tratamiento intensivo, el riesgo de reincidencia aumenta a un 32%, porque con esta lógica del modelo, esta persona no necesita mayor tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, estamos desperdiciando recursos y está haciendo finalmente una intervención iatrogénica porque una persona de riesgo bajo no necesita tanto contacto con el sistema. Y al revés, una persona con un riesgo alto, si le damos un tratamiento bajo, su porcentaje de reincidencia puede ser del 51%. Por lo que más óptimo, ¿cierto? Uno tiende a atacar la población que tiene más alto nivel de compromiso, ¿cierto? De nivel de riesgo. Si yo otorgo un tratamiento que sea intensivo, el nivel de reincidencia
está en el orden del 32%, ¿ya? O sea, lo que nos importa es entregarle los recursos y la intervención a aquella población que tiene mayor riesgo para darle ese tratamiento intensivo. Entonces, la lógica es que entendamos que a más bajo nivel, menos contacto, menos intervención con los profesionales, y a más alto nivel, más contacto, más seguimiento. Por el lado del principio de la necesidad, los autores nos plantean que existen problemas o condiciones psicosociales en la población penal, y estas las dividen en factores que son criminógenos y factores que no tienen nada que ver con la conducta criminógena, con el despliegue de la conducta delictual, ¿ya? Y dentro de lo criminógeno, como ya se ha estado desarrollando, hay factores que van a ser estáticos. Por ejemplo, yo no puedo cambiar, alterar, modificar, mentir que la persona cometió su primer delito a los 18, a los 15 años o a los 21, ¿ya? Porque esa es una variable que ya pasó en el tiempo y no tengo acceso yo a adulterar esos documentos y es parte de su trayectoria vital, ¿cierto? Así también si recibo una persona que ha tenido 3 condenas, eso yo tampoco lo puedo modificar, es un factor estático, ¿cierto? Pero si recibo una persona que tiene, por ejemplo, estudios incompletos, ese factor sí es modificable, ¿cierto? Porque es altamente probable que yo pueda vincular a esa persona con el sistema educacional y que concluya la enseñanza básica, que concluya la enseñanza media, ¿ya? Así entonces los factores dinámicos están relacionados con estas cosas que son modificables. Por ejemplo, la relación que tengo con otros pares infractores, las cosas que pueda pensar esta persona que ha cometido el delito, el abuso en relaciones interpersonales y el abuso en el más amplio sentido de la palabra, el abuso que pueda tener con drogas, con alcohol, con relaciones violentas, con mi contacto criminógeno con otras bandas, que si estoy en alguna organización de este tipo, entonces todas esas cositas pueden ser modificables, ¿ya? Por eso se dice que son dinámicos. Y por el otro lado están las cosas que no tienen nada que ver con estos 8 factores, que no tienen incidencia directa sobre la conducta delictual, pero los autores nos dicen que sí son importantes, ¿ya? Por ejemplo, entre varios, la autoestima de la persona, si hay alguna enfermedad de salud mental, si hay estrés, si hay cesantía, si no hay habitabilidad, si hay problemas con los hijos, si hay demandas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yo no puedo estar concentrada en que la persona me responda adecuadamente a lo que yo pretendo, que es lo que me dice el modelo, si la persona me dice, ya, pero señorita, tengo hambre, no tengo que comer, no tengo trabajo, no sé cómo llevar plata a la casa, yo no puedo decirle, no, pero a mí eso no me importa, yo acá estoy por esto, el modelo, ¿cierto? Y yo quiero hablar de esto. Entonces, eso también es atendible. Sería poco humano, ¿cierto? Vulnerador de derechos, no decir, cállese, eso no me importa, o vaya a verlo con otra persona. Uno como buen profesional de las ciencias sociales, ¿cierto? Gestiona, deriva, conecta a los usuarios con otras personas para que esa necesidad, que no es la que está en mi institución, ¿cierto? Interviniéndose, la atienda la institución que corresponda, ¿cierto? Pero uno también se hace cargo de eso en la manera de derivar y que la persona reciba la asistencia que corresponde en relación a eso. Y ahí está todo el trabajo que solemos hacer los asistentes sociales, ¿cierto? Tramitación en la municipalidad con canasta de alimentos, gestión de leche y pañales con el gobernación, municipio, con la intendencia, con la delegación, conseguir materiales de construcción, conectarlo con el tema de los subsidios, que la gente postula vivienda y un sinfín de cosas, ¿cierto? También conectarlo con las colegas de los establecimientos educacionales para que ellas monitorean, ¿cierto? El tema de los hijos, lo que tiene que ver en la escuela, así que no es algo que se desatiende, sino que también es algo que se incorpora dentro de nuestro proceso, porque si la persona no está bien en eso, no va a responder a lo que yo necesito que responda conmigo desde lo criminógeno. Y finalmente, el tercer principio tiene que ver con esta capacidad de respuesta, ¿cierto? Que les comentaba que es un concepto que está adaptado al español, y tenemos una capacidad de respuesta general, donde los autores nos dicen que la conducta de la población infractora de ley, o sea, las personas que cometen delito, obedece básicamente a recompensas y costos, ¿ya? Por ello, la intervención cognitivo-conductual permite alcanzar los mejores resultados para modificar
este pensamiento de recompensa y costo. ¿Ya? También se han observado resultados muy positivos con la aplicación de técnicas que tienen que ver con el aprendizaje social. Y cuando uno habla de aprendizaje, habla también de desaprender, ¿cierto? Así como aprendí a andar en bicicleta y si nunca más lo practico, es probable que me olvide o que sienta miedo y no lo vuelva a hacer. Entonces, si en algún momento aprendí a delinquir, lo más probable es que si dejo de hacerlo, esa conducta se remita, ¿cierto? Y no se siga desplegando en el tiempo. Y finalmente, una responsabilidad específica tiene que ver con las condiciones personales que afectan a la persona, ¿cierto? Que también tienen esta base de la recompensa y costo, y entre eso está el estilo de aprendizaje que tienen las personas que tienen, el estilo especial que tienen las personas que están en conflicto con la ley, ¿ya? Porque acá yo siempre uso el ejemplo. Para todos aquellos que somos conductores, si yo veo un disco pare o un rojo, yo sé que tengo que parar, ¿cierto? Que es como la ley básica del tránsito. Si lo aumento en un nivel, yo sé que no puedo conducir bajo la influencia del alcohol. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que finalmente, al igual que todos nosotros, saben que no se hace eso, pero igual lo hacen? ¿Ya? Entonces ahí la forma en que las personas piensan, porque finalmente esa persona comete un delito y cuando cometemos un delito nos volvemos en delincuentes, ¿cierto? Si yo pinto un cuadro, podría decir que soy artista. Si yo hago clases, puedo decir que soy, que enseño, ¿cierto? A veces las personas como que se asustan cuando uno habla del delincuente. Es una palabra que es un poco peyorativa y fuerte, pero finalmente esa es la conducta delictual, ¿cierto? Ese es como el adjetivo que se le otorga a la persona que comete el delito. Entonces, los delincuentes, la persona que tiende a cometer infracciones de la ley, hay una barrera que traspasa para finalmente tomar el auto y decir lo que siempre escuchamos que dicen: jurado manejo mejor, no me van a pillar, justo como me van a pillar a mí, voy a tener tan mala suerte, o voy a irme por aquí, por allá, evadiendo, ¿cierto? La ruta, a veces el Google o el Waze nos avisan, ¿cierto?, dónde están los carabineros, entonces voy evitando. Entonces, esa forma de pensar de la recompensa y el costo es las condiciones específicas que están en el pensamiento, en el estilo de aprendizaje que finalmente hace que desplieguen esta conducta delictual. Así que esto va a significar que hay que utilizar estrategias específicas de intervención de acuerdo a la fortaleza que tenga la persona, a la motivación que tenga, a su disposición al cambio, ya tal cual como pasa en el tema de salud mental, en tratamiento de adicciones, ¿cierto? Es imposible que todas las personas respondan al tratamiento de la misma forma porque no todos están en el mismo momento para recibir el tratamiento, así como también la propia personalidad que tenemos cada uno, la situación de salud mental. Aquí nuevamente va a ser súper diferente hacer una intervención con una persona que, por ejemplo, tenga un trastorno afectivo bipolar con alguien que tenga su salud mental en óptimas condiciones, ¿cierto? No va a ser lo mismo hacer esa intervención. La capacidad que tenga de aprender la persona propiamente tal, cómo aprende, si es más auditivo, si es más visual, si es más kinestésico, si necesita de refuerzo, si necesita tareas, si necesita que alguien le haga una especie de tutoría, a lo mejor a veces hay que acompañarse de la pareja, del cónyuge para que refuerce esto en casa. Y las circunstancias, la verdad, individuales de cada caso, como esto que yo les decía, ¿se imaginan una persona cumpliendo condena y que sea sordomudo y nadie de esa institución sepa hablar lenguaje de señas? ¿Cómo hacemos todo esto que deberíamos hacer? Entonces hay que atender todas esas cositas muy particulares para que finalmente la intervención y el principio, la capacidad de respuesta de la persona pueda ser óptima, ¿cierto? Para que todo lo otro, el riesgo y la necesidad operen, ¿cierto? Estos tres principios, estas tres cositas vayan en armonía y finalmente se despliegue lo que los autores dicen que tiene que pasar, que tiene que ver con este nivel de eficacia. Entonces, hablábamos de un momento muy antiguo, ¿cierto? Donde había una especie de acierto del 50 y 50, donde hablábamos de una evaluación clínica versus la evaluación actuarial, que es la que se hace hoy día. El juicio clínico es una evaluación de tipo predictiva, ¿cierto? Como yo se lo decía, lanzar la moneda, no tengo idea qué va a pasar, no tengo idea si la persona va a cumplir su condena o no va a reincidir más, por lo tanto es algo que no es estructurado, ¿ya? Opera con la discrecionalidad del profesional, va a depender de la información que recoja, de la información que me den también y de cómo utilizamos esa información. Versus una evaluación
predictiva, actuarial, donde existe algo de estadística, hay reglas específicas, hay cierta mecánica para ocupar estos instrumentos. Se hace en base a la información que está disponible, ¿cierto? Los evaluadores tienen un juicio, entre comillas, estandarizados, ¿ya? Porque todos están alienados con esta base, por lo que las decisiones que se toman son en base a reglas fijas, ¿cierto? O sea, si la situación es A, el puntaje es 1. Si la situación es B, el puntaje es 2. Por lo tanto, cuando Rosa Ursúa y Mariana Pizarro se enfrenten a la misma situación, ambas van a poder llegar a ese 1 o a ese 2, ¿ya? Porque la situación A está definida y la situación B también está definida, ¿ya? No va a ser lanzar la moneda y que Rosa diga, ah, yo creo que es cara, y Mariana va a decir, yo creo que es sello. No pasa eso en una evaluación actuarial. Por ello, entonces, las diferencias entre el juicio clínico, el juicio profesional, clínico, estructurado, tiene varios nombres finalmente, pero es como lo estructurado, lo predictivo y lo estructurado está en estas láminas que se ven aquí abajito, ¿cierto? El juicio profesional no es estructurado, el juicio profesional casi siempre se hace por anamnesis, o sea, hay como, ah, en base a esto, entonces yo creo que pasa esto otro. En algunas ocasiones se suelen utilizar test psicológicos, test actuariales, y la información, la recogida de información, el análisis es muy relevante, ¿cierto? Porque de acuerdo a lo que la persona dice, uno va identificando si la situación es A o B, ¿ya? La decisión y la comunicación del resultado depende de la evaluación, ¿cierto? Ahí yo finalmente voy a saber el nivel del riesgo, y los procedimientos que existen hoy día para esta predicción están ligados a estimar el riesgo, el comportamiento, el nivel de riesgo, el nivel de violencia en diferentes esferas con varios instrumentos, y eso está basado, ¿cierto?, en el juicio profesional y en la decisión actuarial. ¿Ya? O sea, no es algo que yo creo porque yo creo, sino que es de acuerdo a lo que, a lo que las reglas de estos instrumentos son lo que nos suelen decir que hay que hacer. Es así que existen varios instrumentos para meterse en este tema de la evaluación, y yo diría que el más conocido en este sentido es la PCLR, la escala de Harry, como se le conoce. Es una escala bastante moderna para las pocas cosas que existen del 90, y acá los amigos psicólogos son mucho más expertos que nosotros, ¿cierto? Son los acreditados para utilizar esta herramienta, y para los que no los conocen, el PCLR es una escala de psicopatía. Entonces, no es lo que yo entiendo por psicopatía, sino que las reglas están establecidas ahí para que cualquier persona que use eso pueda llegar al mismo resultado como el otro, ¿ya? Así es como está el LSI, que es finalmente el instrumento que materializa el RNR, ya que es el instrumento que es anglosajón, por su sigla anglosajona, pero que acá en Chile el Ministerio de Justicia lo compra los derechos y lo convierte en el IGI, que es este aviso que yo pasé al inicio, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos nosotros utilizar el IGI porque es exclusivo de Gendarmería. Y así también hay otros instrumentos que ayudan a llegar a desarrollar esta evaluación actuarial. Entonces, el IGI es un inventario de gestión de caso-intervención, eso significan sus siglas. Es un formulario de puntuación, como bien dice ahí, y tiene esta TM, ¿cierto?, de trademark, que es una marca registrada. Esto tiene un editorial, el que es la dueña, pero como está traducido, adaptado, y los derechos en Chile se compraron por el ministerio, lo conocemos como IGI. Entonces, finalmente, este modelo de cuarta generación lo conocemos con los autores Andrews, Bonta y Wormy, que son finalmente los dueños de esta idea. Y este IGI, este LSI que tenemos hoy día, es un instrumento finalmente de cuarta generación actuarial, ¿cierto?, que incluye el juicio profesional estructurado bajo la forma de un cuestionario semi-estructurado. No es un test psicológico, como no solamente nos permite saber el nivel de riesgo, sino también nos habla de la necesidad y de la responsabilidad de los principios del modelo. Es un completo sistema de evaluación de factores de riesgo, de necesidad, y orienta finalmente el caso y la intervención que hay que hacer con la población penal. Tiene amplia evidencia de investigación científica, empírica, ¿cierto?
sobre los factores de riesgo que se asocian derechamente a la conducta criminal, y ahí hay varios estudios longitudinales de campo y metaanálisis, y ahí están todos los autores que han realizado estos estudios. Entonces, la editorial que tiene los derechos en Estados Unidos es la MHS con el LSI, que significa Level of Service Inventory, revisado, y tiene varias versiones, ya uno que es de caso y gestión, que es el que sigue, el CMI, que sería lo que tenemos hoy día en Chile, está el juvenil, que es el youth, por la Y adelante, y tenemos uno acortadito, uno como breve, que es el nivel de servicio en relación al riesgo, necesidad y responsabilidad, ¿ya? Entonces aquí es cuando yo dejo de ser gendarmería y dejo de usar el IGI y digo, necesito seguir usando esto porque, como se darán cuenta, yo lo amo. Así que le compré a la editorial el LSI y lo que yo hago hoy día es valorar a través del LSI porque no puedo usar el IGI. Ya me quedé con la capacitación, con el modelo, con los conocimientos, ¿cierto? Pero hoy día lo hago a través del LSI. Ah, y por acá la editorial dice la mejor validación en el mundo de riesgo y necesidad, a la mejor herramienta de evaluación en el mundo de riesgo y necesidad, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que existen estos tres principios que hablan de necesidad y entendemos que el riesgo es dinámico y ya no hablamos de delincuentes peligrosos, sino que hablamos de delincuentes que tienen factores de riesgo y por lo tanto tienen factores de protección. Queremos saber entonces cuáles son estos. Entonces, los autores nos dicen que lo criminógeno, o sea, lo que está derechamente relacionado con la conducta delictual, va a ser la actitud procriminal que tenga la persona, los pares antisociales, la vinculación que tenga con su núcleo familiar, los problemas que existan en este ámbito, la personalidad antisocial, ¿cierto? Con un patrón, una característica casi de diagnóstico, ¿cierto? No solamente una cosa así como me parece que, ¿ya? Y además la experiencia, la vinculación que haya tenido en lo laboral, en lo educacional, en el empleo, en todo lo que significa la formación previa, ya toda la trayectoria vital de la persona. Y lo no criminógeno, como ya lo hemos desarrollado, ¿cierto? Los sentimientos que pueda tener la persona, el autoestima, su capacidad física, lo que desarrolle, su cohesión grupal en diferentes contextos, ¿cierto? A lo comunitario, a lo social, eh, a las diferentes esferas donde nosotros nos conectamos como humanos. Así entonces podemos ver que estos 8 factores tienen estrecha relación entonces de acuerdo a los estudios. Por ejemplo, acá bueno, cuando uno lee estas tablas se suele ir a los números más altos, ¿cierto? Para hacer como el entendimiento. Entonces yo acá rápidamente me voy al 21% y a este otro 21%. Entonces nos dice que tener como factor de riesgo amigos, contactos que sean antisociales, personas que tengan conductas disruptivas o que tengan antecedentes, ¿cómo se dice?, delictuales, en población general va a tener un riesgo del 21%, ¿ya? Y en ese mismo orden, tener altos tiempos de ocio o tener tiempos de recreación malos, ¿cierto? No en óptimo uso, también va a aumentar el riesgo el factor de riesgo. Y por el otro lado podemos ver índices muy bajitos del 5%, ser el tema de alguna minoría o estratos socioeconómicos más bajos y problemas personales, ¿cierto? Y ahí también hacen un análisis con personas infractores de ley que tengan trastornos mentales y también en el tema de delitos sexuales, ¿ya? Porque son perfiles criminales diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos, casi siempre hablamos de la población general como el delincuente común, porque cuando se hace intervención con población especial, son otras cosas que operan, ¿ya? De hecho, hay programas especializados. Ya. Cielito, teníamos una duda sobre la fuente de la tabla anterior.
Ah, ya, en el chat. esta, Sí, mira, justo la que no puse. Cuando envíe el PPT le voy a poner acá abajito la fuente, porque me parece que todas las que he usado de fuente han tenido ¿cómo se llama? Su referencia, ¿ya? Pero esto, bueno, esto es parte de lo que se enseña en el curso de habilitación de ser delegado para operar en el sistema, ¿ya? Así que debe ser algún estudio, no me atrevo a decirlo porque no me acuerdo, ¿ya? Pero de cualquier manera, el material complementario va a estar disponible para ustedes junto a la grabación. ¿Ya? vale, gracias. Entonces, traducido finalmente o aterrizado todo esto a los 8 factores, ¿cuáles serían los tips para poder yo abordar estos 8 factores que los autores dicen que son los que tienen derecha relación con la conducta criminal? Y yo cómo podría abordarlos en una entrevista. Entonces acá en azul les dejo cuáles son los factores de riesgo, entonces le voy a dar una lectura rápida, y en negrito, ¿cierto?, cómo yo podría abordar este ítem, este factor. Entonces tenemos a la historia delictual, que es el único factor estático, ¿cierto? Como bien lo decía anteriormente, yo no puedo cambiar la realidad que la persona haya cometido un delito a los 15 o que tenga 4 condenas cuando me toca entrevistarme con él. Así que la forma de abordar esto es conocer qué sanciones ha tenido como menor de edad, si tuvo alguna infracción en la 20.084, ¿cierto? La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, saber si es primerizo, si es reincidente, si estuvo en cárcel, conocer si hubo castigos en la cárcel, saber si fue formalizado por otro delito o le revocaron alguna condena si estuvo cumpliendo alguna ya sentencia. Factor de riesgo 2, el tema de la educación y el empleo. ¿Cómo puedo abordar entonces mi entrevista para poder desarrollar este factor de riesgo? Tengo que hacer una trayectoria, ¿cierto? Explorar su vida educacional, y es dónde usted estudió la básica, dónde estudió la media, y si hay mayor instrucción, qué pasó en eso, ¿cierto? En el CFT, la universidad, en el IP, en esta OTEC, que a veces se habilitan como operador de maquinaria pesada, estos como cursos de oficio. Conocer cuál era la relación que tenía la persona con los alumnos cuando era estudiante, cómo era su relación con los profesores, cómo era su relación con sus jefaturas, con sus colegas de trabajo, conocer cuál es su antigüedad laboral, ya si la persona me dice he trabajado en estas 5 empresas o con estas 5 personas desarrollando estos 5 oficios de manera de que sea, ¿cierto? Informal, apatronado. Entonces, ¿cuánto tiempo duró en el trabajo 1? ¿Cuánto tiempo duró en el trabajo 2? Y conocer en el ámbito, y en todo, la verdad, así como, ¿qué pasó con ese trabajo? ¿Por qué hubo ese cambio entre el trabajo 1 y el trabajo 2, del 2 al 3, del 3 al 4? Y evidentemente conocer en el sistema escolar si hubo suspensiones, si hubo expulsiones, incluso hay uno que explora cómo participaba en el colegio, ¿cierto? Si iba a alguna academia, si era habitual que le llamaran el apoderado, si pasaba en inspectoría y todas esas cositas. En el factor 3, otro factor dinámico, ¿cierto? Como dije, el único factor estático es la historia delictual, que es el factor de la familia y la pareja. Vamos a tener que explorar cuál es la satisfacción o la insatisfacción con su vida de pareja, si es que la tiene, o si está conforme o insatisfecho con su estado actual, que puede ser soltería o viudez, ¿ya? Hay personas que a veces les acomoda estar súper bien soltero, no tienen ningún problema con ello, así como hay personas que te verbalizan que se sienten solos, que les gustaría estar acompañados, o que como enviudaron, les hace falta la pareja, el cónyuge, etcétera. Evidentemente vamos a tener que conocer cómo era la relación con sus progenitores, ya por todo lo que significa con la introyección de valores, con la socialización primaria, todo lo que es el núcleo de la familia, que es nuestro primer cuidador, ¿cierto? Así como con otros familiares, hermanos, tíos, primos, ¿cierto? Cómo son las relaciones, a quién recurre cuando siente que tiene problemas, si hay alguna especie de familia que es consejero, típico Pepe Grillo, ¿cierto? A quien uno le comenta sus problemas, sus más profundos pesares. Y cuando ya tenemos como identificada a todas estas familias, saber si alguno de ellos ha tenido conflictos con la justicia, ¿ya? Si hay antecedentes delictuales en esta línea. El factor de riesgo, uso del tiempo libre. Aquí vamos a querer conocer cómo es su participación en diferentes esferas en las que se vincule. Ya va, si hay trabajo,
vamos a querer saber qué pasa en su tiempo libre, ¿cierto? Como en el tiempo contrario. Si participa en alguna actividad social, en alguna actividad comunitaria, religiosa, formal, informal, ¿cómo usa el tiempo libre? ¿Ya? El ideal sería que todos estuviéramos conectados a algo, que por lo general lo estamos, ¿ya? A veces somos tesoreros en el curso, o estamos estudiando alguna otra cosa, ¿cierto? O participamos en una iglesia, o tenemos algún rol en la junta de vecinos, en el condominio, en alguna organización, en algún baile. Y si eso no está, entre comillas, como formal, entonces ¿a qué se dedica el tiempo libre? Al descanso, a la familia, a jugar fútbol, a jugar con los hijos, a pasar el tiempo en pareja, ¿ya? Queremos saber qué pasa con ese tiempo de descanso. En el otro factor de riesgo, ¿qué pasa con los pares? Ya vamos a explorar las relaciones que tiene con los amigos y vamos a querer conocer los amigos buenos y los amigos malos, entre comillas, ¿cierto? Aquellos amigos que te dan buenos consejos y aquellos amigos que te dicen, oye, no, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a saltar, al cajero, o métete a esta banda, o toda esta asociación, ¿cierto?, que tienen las personas que cometen infracción con el mundo delictual, ¿ya? Y en el orden también de entender qué tan frecuentes son estas relaciones, si son relaciones estrechas al nivel de amigos o son relaciones que son más en un grado de lejanía como conocidos. Y evidentemente, si tienen antecedentes delictuales estas personas que él me logra comentar que son sus referentes. Factor de riesgo, consumo de alcohol y drogas. Ya vamos a tener que explorar todo lo que tenga que ver con el inicio del consumo de alcohol y drogas, ya cuando se inició en ambas cosas, o si no las hay, y en drogas, quiero ser enfática, también el uso hoy día, lamentablemente, de medicamentos con no la prescripción médica, ya antes como que era pastilla, ahora también es jarabe y otras cosas raras que está consumiendo las personas, ya así que a veces solemos pensar en marihuana y cocaína y pasta base, pero hoy día tenemos un catálogo más amplio, ¿cierto?, para drogarse. Vamos a tener que conocer si en relación a este consumo han habido infracciones a la ley por esto. Por ejemplo, tráfico, delitos de tráfico de droga, delitos de manejo en estado de ebriedad por haber infringido la ley, por haber tomado. Eh, Vamos a tener que conocer si este patrón de consumo, este antecedente, ha generado problemas en el área con la familia. Por ejemplo, si a raíz de mi consumo me terminé separando, divorciando, mi mujer me dejó, mi marido me dejó, deserté del sistema escolar o perdí el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué áreas de la vida estos problemas de alcohol y droga han ocasionado conflictos? Y un tema muy importante, algunas veces las personas suelen tener indicadores médicos o clínicos de ello, ya tratamientos, internaciones, hospitalizaciones, ingresos a psiquiatría, urgencia, o algún diagnóstico específico de trastorno dual, si hay algo más de psicopatología, ¿cierto? Así como esquizofrenia y consumo, o trastorno afectivo bipolar y consumo, o trastorno límite y consumo, que son unas cosas que son casi uno a uno. Y luego nos vamos como a los dos factores que son los más difíciles que nos cuesta identificar, ya que si bien están muy estrechos, están como en orden, uno engloba al otro, ¿ya? Y la orientación es como la base para finalmente, si están todas estas cositas en la orientación procriminal, podemos hablar si hay un patrón. Entonces nosotros aquí vamos a querer saber qué es lo que piensa acerca del delito que cometió, ¿ya? Y ahí vamos a conocer y a entender, y esto es lo que también se desarrolla en el curso de marzo, cuáles son las cogniciones antisociales que tiene la persona, ¿ya? Y en el curso yo desarrollo cuáles son las cogniciones antisociales propiamente tal, ¿ya? De esto que yo les hablaba, esta manera especial que piensan las personas que cometen infracciones. Y ahí vienen esas explicaciones un poco que las relacionaba al tema del manejo. Curado manejo mejor, voy a evitar irme por acá, o cómo justo me van a pillar a mí, etcétera. Voy a necesitar conocer qué es lo que piensa esta persona acerca de esto que se conoce dentro del modelo como normas y convenciones sociales, ¿ya? ¿Qué hace que finalmente la persona traspase esta línea para cometer
el delito, ¿ya? Por ejemplo, si a lo mejor lo vemos en un delito un poco más simple, cuesta entenderlo, pero cuando se trata de un homicidio, ¿ya? No todos estamos en la misma condición de quitarle la vida a otra persona. ¿Qué pasa con esa persona que finalmente cree que puede quitarle la vida a otra persona? Agredirla con tal violencia o utilizar armas para hacer valer lo que él cree, piense, sienta, ¿ya? Entonces ahí nuevamente viene conocer las distorsiones cognitivas que tenga la persona. Asimismo, voy a tener que explorar cuál es la actitud que tiene la persona en relación a esta posible condena. Y si ya es reincidente, saber cuál fue su percepción de las condenas anteriores. A veces las personas dicen, no, hice la cana porque ya tenía que hacerla nomás, pero yo no lo hice. Entonces también ahí hay una actitud, ¿cierto? Un pensamiento en relación a lo que ya ha pasado en su trayectoria delictual, ¿cierto? Con las condenas que pueda tener. Puede que sea primerizo y él diga, o él o ella diga que es súper injusto lo que está pasando porque no lo hizo, ¿ya? Entonces yo necesito saber, bueno, y si te condenan finalmente, ¿qué va a pasar con esto? Las personas ahí dicen, bueno, tendré que cumplirlo, hay algunos que dicen que no están ni ahí, que no van a hacerle caso a nadie, que no van a hacer la cana, y un sinfín de cosas. Y así voy a también querer saber cuál va a ser su actitud, cuáles son sus pensamientos en relación a la propia figura de autoridad, por ejemplo, de un gendarme en la cárcel, ¿ya? De un profesional en libertad que le va a tener que decir, tienes que venir, tienes que hacer esto, literalmente, como dicen ellos, alguien que los paquee. O sea, si nunca nadie te paqueó en tu vida, tu mamá, tu esposa que te dijo estudia, trae plata a la casa, trabaja, hoy día, ¿por qué tendrías que hacerle caso a una persona que nunca ha tenido vinculación contigo y en este contexto obligado tienes que darle y rendirle cuentas, ¿cierto? Que si fuiste a buscar trabajo, que si fuiste a inscribirte al colegio para terminar el cuarto medio. Entonces tenemos que saber, ¿cierto? Esta figura de autoridad como desde la lógica del gendarme, ¿cierto? Y también a la supervisión y a la intervención, ¿ya? Y ahí nuevamente, qué es lo que cree, lo que piensa y lo que siente. Entonces, cuando ya tenemos como un diagnóstico acerca de esta orientación, ¿cierto? Que como bien lo dice la palabra, es como una tendencia, es un camino, algo se puede ver, podemos ver personas que esto ya lo tienen arraigado, asentado, y esto es un patrón, ya es algo evidente. Y como yo me voy a dar cuenta que esto ya es algo que existe en la persona, porque hay conducta social, antisocial de manera muy incipiente en la infancia, ¿cierto? Hay personas que comienzan su carrera delictiva a muy temprana edad, ¿ya? Así también, si no lo hubo como conducta antisocial, puede que haya habido problemas de adaptación muy severos en la infancia, ¿ya? De haber participado en muchos programas, haber sido sujeto de medidas de protección en muchas instancias, haber estado muy vinculado en el tema de RPA, quizás no con el cumplimiento de condenas propiamente tal, sí, pero desde lo preventivo. Si hay antecedentes delictuales de comisión de actos de agresión y violencia. Y aquí es súper dable mencionar que cuando uno habla de, si bien uno habla de una verdad jurídica, que es lo que dice el papel, el certificado de antecedentes finalmente, tiene o no tiene condenas, cometer delitos significa también aquellos que no están tipificados, ¿cierto? Porque puede ser que estoy con un traficante que ha traficado toda su vida, pero por primera vez está condenado. Entonces eso no significa que es bueno o que es malo por primera vez, sino que lleva un tiempo cometiendo el delito, ¿ya? Entonces, a veces también aparecen esas historias de otros delitos de agresión y violencia, por ejemplo, sobre todo en el contexto de pareja, o cuando se usa la violencia para validarse en los contextos con pares. Evidentemente, si es una persona que ya ha sido condenada, puede que haya habido antecedentes de fuga de cárcel, cómo fue su comportamiento penitenciario, si ha tenido más condenas, ¿cierto? Afianzar el tema de las cogniciones antisociales, un estilo de vida disfuncional, que acá lo podemos caracterizar por eh, tener baja instrucción, tener poco acceso al mercado laboral, por ende tener bajos ingresos, por ende tener problemas en lo habitacional, en lo económico, en lo familiar. A veces las personas suelen ser gitanos en los domicilios, ¿cierto? Viven 3 meses acá, viven en una pieza, andan de una ciudad en otra, tienen problemas para parar la olla, como dicen ellos, tienen muchas relaciones sentimentales, ¿cierto? Entonces este estilo, o a veces dura muy poco en los trabajos, entonces este estilo de vida disfuncional también nos habla de cierta conducta más antisocial, ¿cierto? Entonces, si todas estas cositas se dan, yo podría decir que estoy ante la presencia de un patrón, de algo más asentado, ¿cierto? Porque hay una trayectoria desde la infancia.
Y eso sería finalmente los 8 factores de riesgo y como les decía en negrito, los tips de cómo abordarlos, cómo generar una entrevista y cómo adherirse al modelo propiamente tal, entendiendo que los 8 puntitos que están acá por los factores son los que están en el modelo de riesgo, necesidad y responsividad, ¿ya? Porque lo que viene después es la intervención propiamente tal, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con la persona quien recibe la intervención y su capacidad de respuesta. Así que dicho esto, he concluido ¿cómo se dice? Mi seminario. Maravilloso, entonces, y podemos pasar a la ronda de preguntas. Les pedimos que por favor levante su manito en la zona de reacciones. ¿Cierto? Tenemos mucho amorcito del bueno en el chat. Maravilloso, muy bueno, muchas gracias. Ya, tenemos a Esther Molina. Mi amor, póngale. Esther, Hola, 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 buenas. Muchas felicidades, muy bueno el seminario. Bueno, consultas de dudas que tengo. ¿Cómo uno le puede explicar a los niños, jóvenes y adultos que han vivido toda su vida, desde que están en la concepción, en una vida de droga, tráfico, violencia? ¿Cómo podemos, sin herirlos, sin pasarlos a llevar, porque cuando uno los va conociendo, ellos su mundo normal, normal porque es la vida que han tenido siempre. ¿Cómo podemos o cómo puedo eh, entregarle sin dañar su núcleo familiar, sin que me odie tampoco en un futuro? Decirle que eso no es un estilo de vida, a criterio que eso es solamente violencia, porque cuando uno se acerca a ellos lo hacen todo natural. Para ellos hacerle un cariño, hacerle un gesto o un abrazo, para ellos no es normal. Pero si le sacáis un arma, para ellos le estáis demostrando más afecto. Y si tu arma es más grande, tu cariño hacia su protección es mucho más grande. No sé si me voy a entender con los 8 puntos que nos dieron, entonces ahí como que me fui como confundiendo si ellos ya vienen su proyecto de vida al momento de la concepción, pues, entonces por eso quería ayudar en ese sentido. Es una palabra y te adscribiste a un poco lo que yo decía, que el modelo por sí solo, si bien el modelo yo lo vendía como súper maravilloso, no se sustenta por sí solo, ya necesita de otras cositas también para operar. Y por ahí daba yo mi spoiler, por ejemplo, el estilo de aprendizaje, ya la motivación también. Entonces, eso también lo desarrollo en el curso y vemos el tema de la teoría del aprendizaje, ¿cierto? Cómo se aprende. Vemos el modelo transteórico del cambio y el modelo de vida satisfactoria para que finalmente, cuando yo hago este acercamiento con estas personas, hacerles entender que esta naturalidad de la cual tú hablas, este aprendizaje, que es la normalidad para ellos y ellas, es en este contexto, ¿ya? Porque no hubo otro aprendizaje. Pero así como aprendiste en este contexto malo, también tienes la oportunidad de aprender otras cosas. Y no sé si en un contexto bueno, para que suene algo tan dicotómico, ¿cierto? Pero hay otra realidad, ¿ya? Y si hoy día tu realidad no es tener acceso a educación, a dinero, a salud, a alimentarte bien, tienes que generar los recursos, ¿cierto?, propios, que no todos los tenemos, evidentemente, pero con esa posibilidad de cambio, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, lo que prima es el estadio motivacional de las personas, porque si yo no quiero cambiar, voy a seguir siempre en mi naturalidad, en mi zona de confort, ¿ya? En la zona criminógena, en lo que me es normal. Pero si la persona sí tiene esa necesidad de cambiar, quiere otra realidad, o sea, está la motivación, cuando yo entrego estas directrices, se hace este proceso como de clic, de insight, entonces finalmente las instrucciones, la ayuda, el proceso interventivo sí le hace más sentido, ¿ya? Entonces ahí definitivamente tenemos que aprender de bandura y saber que así como aprendieron esta naturalidad violenta de adicción, de armas, de lo que tú decías, también se puede desaprender, ¿ya? Porque a veces, claro, tenemos progenitores, cuidadores que ni siquiera tienen instrucción escolar o tienen deserción del sistema y nosotros le estamos exigiendo algo que para ellos no es natural. Entonces, pero señorita, ¿por qué me pide algo que
que mis papás no lo tienen si ellos, no sé, pues viven de esto y no les es necesario, ¿ya? Entonces yo soy la que tengo que crear la necesidad. Y ahí está la intervención cognitivo-conductual. Como por en algún ratito lo dije, los autores dicen que esta es la técnica, o bueno, el modelo de intervención, ¿cierto?, que hace uno a uno con este proceso porque es el que tiene mayor nivel de eficacia. Por ejemplo, a manera de spoiler de nuevo, las técnicas cognitivo-conductuales en lo que es la criminología o la delincuencia, tienen este mayor nivel de significancia. Por ejemplo, un balance decisional en este caso, un análisis funcional, analizar las distorsiones cognitivas van a permitirle a la población que comete infracciones entender que eso está mal, ya como en palabras muy simples. Pero insisto, tiene que estar a la base la motivación intrínseca propia para darse cuenta que lo que yo le estoy diciendo le hace sentido, le hace insight. Si no, estoy perdiendo el tiempo, ¿ya? Y así también, como bien lo decían los autores, puede que yo tenga que hacer esto, pero estoy dentro de ese 60% que sigue reincidiendo, ¿ya? Pero lo que el modelo apunta es a trabajar con el 40%, ¿ya? Entonces, si mi intervención le llega a esta persona, maravilloso, exitoso, pero sí también hay personas que pasan por el sistema y no hacen caso, ¿cierto?, de las instrucciones, el modelo no es efectivo porque están dentro de esta tasa de la no efectividad, ¿cierto?, de este 60%. Así que también no hay que, si bien uno se abandera y casi evangeliza con este tema, también hay que tener conciencia que si tengo 50 personas a cargo mío, los 50 no van a salir corregidos, reinsertados, ¿cierto? Y rehabilitados, sino que van a ser solo el 40% de eso. Eso, ojalá haya respondido a este. Buenísimo, entonces, y me faltan manitos. ¿Tenemos más dudas? ¿Puede ser? Ahí tenemos a Cristian Montesinos, te escuchamos. Aló, Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? dale, ¿Sí, me escuchas? dale, Cristian. ¿Todo bien? Hola, mira. Sí, mira, es importante también el compromiso de las instituciones que intervienen en este modelo. Hoy en día existen varias cárceles concesionadas y para que los internos puedan llegar a las salas a las salas de intervención, a la entrevista con el psicólogo, con el asistente social o a las clases de los talleres, es importante que el gendarme traslade a los internos hacia sus sectores. Si el interno no llega, Se hasta ahí pierde la... nomás llega hasta ahí nomás llega la intervención, porque se pierde, se corta. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, porque Gendarmería muchas veces los internos no llegan a estos cursos laborales, etcétera, porque ellos argumentan que hay falta de personal y por lo tanto los internos no pueden llegar acá. Entonces, como que se pierde un poco en las cárceles concesionadas ese punto. Y en las cárceles tradicionales también es importante que el profesional no llegue con un prejuicio, porque cuando uno llega con un prejuicio a hacer una intervención, también este modelo como que empieza a hacer eco. Hoy en día en las cárceles tradicionales también es importante que se dividen en dos, po. Tenemos gendarmes con uniforme y gendarmes sin uniforme, que son los asistentes sociales, el psicólogo. Entonces, hoy en día el gendarme con uniforme también está estudiando asistente social, psicología, y ellos también en un momento van a intervenir y tampoco no lo aseguran que esa intervención vaya a ser exitosa porque ellos ya van a ir con un prejuicio, ellos ya van a conocer a cierto interno, entonces igual las intervenciones se van a ver interrumpidas. Por eso es importante que las personas que hacen estas intervenciones tienen que estar 100% comprometidas y tener un plan A, B, C, D, F, G, un plan, pero para todo. Eso, profe. Sí, súper buena acotación porque Gendarmería se caracteriza por esta, entre comillas, división, ¿cierto?, de lo profesional y de lo institucional. Y no se comulga, ¿cierto? Somos de formación diferente, por lo tanto pensamos diferente. Y si bien a veces hay un andamiaje, como tú bien lo decías, hay personas que se pasan del uniforme a lo académico y viceversa. Eh,
los que tenemos pasta para esto nos gusta y se quedan en esto, pues, ¿ya? Porque, por ejemplo, así como hay personas, nosotros mismos decimos, oh, yo no podría trabajar con niños, yo no podría trabajar con adultos, con personas mayores, las personas que les gusta el contexto penitenciario se quedan ahí mucho tiempo trabajando porque les gusta, porque las condiciones laborales también son buenas, las remuneraciones, pero después empieza a pasar todo este proceso de modernización y hay que adherirse al modelo, ¿cierto? Los tiempos cambian, o sea, ya esto viene de otra realidad, de otra cultura, pero nuestro país con mucho esfuerzo crea esto, o sea, cree en esto, lo trae, lo importa, y ya llevamos desde el 2015 ejecutándolo. Antes solamente partió en lo que era en libertad vigilada, o sea, con personas que no estaban en cárcel, y ahora está en todos los sistemas de gendarmería, entonces todos tenemos que comulgar lo mismo, ¿cierto? La idea es que si una persona que comete infracción pasa por todo el circuito, todos los profesionales que intervienen a esa persona, si toman el IGI, toman el plan de intervención, sepan todos lo que tiene la persona, su realidad, su historia, porque está todo ahí con esta estadística, esta mecánica, este instrumento actuarial, y todos pensemos lo mismo, como yo les decía, que ante la situación A, el puntaje es 1, ante la situación B, el puntaje es 2. Pero claro, hay de todo tipo de profesionales. Entonces hay profesionales que no se sumaron a esta nueva ola del modelo y se quedaron abajo, pidieron cambio de funciones, no se lograron acreditar porque no dieron el ancho, los conocimientos con todo lo que significaba, porque la prueba, bueno, la prueba en ese tiempo era bastante difícil, exigían nota 5.5 para aprobarlo y un curso súper intensivo de 2 y 3 semanas y mucha información y mucho material y mucho instrumento, y finalmente si tú no aprendiste a usarlo, no estabas acreditado para hacerlo, entonces hubo ahí mucho movimiento de funcionarios para que quedaran los que tenían que quedar, ¿ya? Pero así todavía hay personas que, por esta misma alta rotación de personal, están trabajando y quizás no están acreditados, no han hecho los cursos, no están interiorizados del modelo, y vemos este porcentaje este margen de error, ¿cierto? Para no decirlo de otra forma. Así que eso, sí, es muy importante entonces la colaboración que dan los gendarmes dentro de la cárcel para que finalmente los profesionales tengan acceso a hacer sus procesos de intervención, ya los talleres, la atención individual, psicosocial, etcétera. Genial, ahí Cristian nos da su manito de aprobación. Tenemos un comentario en el chat relacionado con la percepción de la autoeficacia, que va muy en la línea de la voluntad que estábamos hablando, bueno, la expositora. Dice Mariana Pizarro. Y también el trato que se recibe, donde muchas veces el lenguaje crítico y tira para abajo de eres un delincuente, no eres nadie en la vida, ¿para qué vas a estudiar si no vas a cambiar, etcétera? Dice, eso afecta N la percepción de la autoeficacia. Y tenemos una pregunta de Maritza Bustamante que dice, ¿qué sucede con los extranjeros que se encuentran privados de libertad ya que poseen otras culturas? Bueno, lo ideal es aplicar el principio de responsabilidad, ¿cierto? Y va a ser y deber del profesional que tiene contacto con esa persona, interiorizarse en lo más básico, en su lenguaje, si fuese otra lengua no chilena, a entender sus modismos, y también cuando hace su propia entrevista y su proceso de intervención, tampoco utilizar modismos de nosotros, ¿ya? Porque tampoco van a entender lo que queremos decir. eh, y, eh, y leer, la verdad, sí. Uno, por más que estudie, a lo mejor obtiene un título a través de un diplomado, por ejemplo, después también sigue un proceso de autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces, si yo siento que quedo corta, tengo que volver a la literatura, a buscar papers, ¿cierto? En la red, de qué es lo que es la responsabilidad, ¿cierto? Cómo puedo ejecutarla, cómo puedo entenderla, porque claro, hoy día en un contexto de una horita tratar de explicarlo es muy difícil, pero con estos ejemplos, ojalá de no habla español, necesito lenguaje de señas, es una persona sordomuda, o es aymara o es mapuche, claro, ya con eso me da luces, pero si la realidad sociocultural es completamente diferente, necesito entender mucho mejor el principio de responsabilidad, ¿cierto? Porque nada de lo que yo haga con la persona chilena que ha sido criada toda su vida en nuestra idiosincrasia no va a ser lo mismo que yo tenga que hacer con la persona extranjera, ¿ya? Y si bien hoy día hay una tendencia a decir que hay mucha delincuencia en el tema de personas extranjeras,
también hay estudios que un poco desmitifican eso, ya que es casi como que la tasa está a la par, ya hay tanto infracción a la ley por parte de chilenas como de personas extranjeras, solamente que hoy día tenemos más población extranjera. Entonces, si hiciéramos el comparativo de peras con peras y no manzanas con peras como se hace hoy día, claro, ahí uno dice, claro, los extranjeros vienen a hacer pura frontera al país, ¿cierto? Pero si comparamos como correctamente se debería comparar, la tasa de delincuencia es la misma. Evidentemente hay más, porque hay más población, hay más necesidad también. La pandemia, como todos lo sabemos y todos ya lo decimos, dejó desastre en toda la vida de todas las personas. Entonces, hay personas que tuvieron que delinquir para sobrevivir. Entonces, claro, se empezaron a meter al circuito de la trayectoria delictual. Así que eso es un factor que nunca nadie pensó que íbamos a estar encerrados todo el tiempo que estuvimos encerrados. Así que Sí, eso. ya. Sé que tenemos más preguntas en el chat y, Maritza Bustamante nos dice muchas gracias por la respuesta y sé que hay más preguntas, también tenemos una manito levantada ahí, pero ya por el tiempo cumplimos con las tres preguntas, no sé si ya damos por finalizado el seminario, querida. ¿Sí? Dale. Ya, les damos las gracias entonces por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Carol Betis, que tiene muchísimo amor en el chat, por su maravillosa presentación. De verdad, todos aprendimos muchísimo. Y muchas gracias por aclararnos tantas dudas, ¿cierto? Ya está. Y muchas gracias.